Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Esperando que se encuentren bien en compañía de todos los suyos. Gracia y paz sea a vosotros con los que del que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. He aquí, en este día vamos a estar hablando de un tema, es muy importante. El tema se llama, número uno, la semilla que cayó junto al camino. Es considerado, lo voy a poner como anunciando el Evangelio, porque por ahí comienza. Nuestro Señor Jesucristo, el sembrador. Nos dice en Lucas 8:5, el sembrador salió a sembrar su semilla y al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Nuestro Señor Jesucristo, como les digo, Él es el sembrador y Él nos manda también a todos nosotros a anunciar su evangelio precioso, porque es poder de Dios para salvar a las personas que andan en pecado, que andan en peligro, ¿verdad? También por el pecado. Eh, entonces, este tema va a ser metido como anunciando el evangelio único de nuestro Señor Jesucristo. Es el número uno, porque la semilla representa la palabra de Dios, que va a ser sembrada a una persona, va a ser sembrada en el corazón de esa persona. Estamos estudiando este versículo. La semilla que cayó junto al camino era donde el terreno estaba pisoteado. Por lo tanto, estaba endurecido el terreno. Y como estaba junto al camino por donde quizás carruajes, personas pasaban por ahí caminando por ese camino, y también llegan ciertos pájaros, dice, y comen la semilla. Esa tierra estaba en el peligro de ser comida, la semilla por pájaros, y no porque el pájaro representa al malo o algo así por el estilo, sino en parábola. La palabra es arrebatada rápidamente, porque éste tenía el corazón endurecido. Ese es el problema de lo que estaba pasando, como podemos ver en la filmina que vamos a estar poniendo. Dice nuestro Señor Jesucristo: escuchad pues vosotros que me están escuchando, la parábola del sembrador, los que tienen interés de saber y entender para que pueda dar fruto esa semilla, porque ese es el propósito de Dios. Al sembrar una semilla, cualquier agricultor sabe que el propósito es de que crezca cuando uno la alimenta con agua, a través de la palabra. Vamos a alimentar a cualquier persona, ¿verdad? Donde caiga esa semilla, que es la palabra de Dios, con la esperanza de que dé fruto esa planta, ¿verdad? En este caso, estamos sembrando en corazones de la persona. La semilla es la primera, dice que cayó junto al camino. Está haciendo una parábola para decir cómo somos nosotros en la realidad. Veamos y leamos lo que Dios nos dice en Lucas capítulo 8, versos 9 hasta el 12, en su Biblia. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los del junto al camino son los que oyen. Luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Esta es la palabra de Dios interpretada. Cristo mismo la interpreta en Lucas 8, 9 al 12. Allí nuestro Señor Jesucristo, como es el considerado el sembrador de su semilla, que es el Evangelio de Cristo, Él está anunciando este mensaje, ¿verdad? Considerado como Evangelio. ¿Cómo somos nosotros cuando anunciemos el Evangelio? Ciertas personas va a caer esta semilla quizás en un corazón de estas personas, de los que hemos ya mencionado aquí en la Biblia. He aquí el propósito del mensaje.
Se muestra aquí que oír la palabra no garantiza salvación, realmente. Si el corazón no está dispuesto a recibirla y guardarla, obedecerla, en otras palabras, con el propósito de que se dé fruto, la palabra es oída pero no recibida. Como ya leímos, el problema no es la palabra de Dios, ya que es la semilla, que Cristo es el sembrador, en este caso. Y la última decisión es el oyente del corazón. Porque como es que crecerá si la semilla fue arrebatada por el diablo, que cierra el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio, ya que reclama el diablo como propiedad de él, ya que esa persona, sus obras eran malas. Por esa razón está endurecido el corazón, por eso viene el pájaro y se arrebata la palabra. Y dice que es el diablo el que la arrebata, considerando propiedad de él, de esa persona, ¿verdad? Esa persona me pertenece, dice el diablo. Vemos de igual manera que la persona que anda mal en sus caminos con el corazón endurecido, oyendo a otros que andan mal, es pervertido, porque dice el dicho que el que entre lobos anda, a aullar se enseña. También dice el dicho que dime con quién andas y te diré quién eres. Este es el problema de muchas personas. Para que esa persona pueda salir de esa su maldad, de ese donde convive con ciertas personas, ¿qué es lo que debe de hacer? Número uno, él debe de oír a través del sembrador Jesucristo su palabra, ya que la palabra entra por el oír y el oír de la persona debe ser por la palabra de Dios, como leemos en Romanos 10, verso 17. Esto que acabo de decir, la palabra entra por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Por qué oír? Es importante para todos, como vimos antes, que oyen, pero no entienden. Y para que viendo no vean, y para que oyendo no entiendan. Lucas 8:10. Es por eso que viene el malo rápidamente y arrebata la semilla, reclamándolo como propiedad de él, ya que ese malo no respeta su libre albedrío. Dice que arrebata la palabra de Dios sin darle explicación, sin pedirle permiso. De igual manera, no respeta. Así como ya leímos en Hebreos 11, verso 17, el estar sin fe es imposible estar en favor de Dios. No le puedes agradar a Dios si no tienes fe. La persona que oye y tiene un corazón endurecido, rápido viene el malo y arrebata la palabra de Dios. La arrebata para que no se salve, no entienda tampoco, porque el diablo sabe el poder de la palabra de Dios, que es para salvación de aquel que cree. Por esa razón es bien importante tener fe al oír de la palabra de Dios, que va a entrar. Esa fe se va a crear a través del oír de la palabra de Dios. Por eso el sembrador es Cristo en esta ocasión. Él también nos manda a nosotros que llevemos la palabra de Dios a toda criatura, dice. Y dice muchas cosas lo que debemos hacer. Por eso nosotros estamos anunciando el evangelio de esta manera, pues. También esa persona, volviendo al tema, que apenas oye, pero oye pesadamente la palabra de Dios, como no era de costumbre el oír de Dios, no está acostumbrado. Y sus obras eran malas y son malas. Está inexperto en el camino que le conduce a la vida eterna por no tener suficiente fe. No entiende, ya que lo gobierna el pecado que mora en cada uno que rechaza a Cristo. Y sus obras también por esa razón no viene a Cristo, para que sus obras no sean arrepentidas de las que hace. Si son malas, debe de arrepentirse, ni reprendidas. De igual manera, no puede entenderlo, no quiere que tampoco entenderlo, porque él no quiere arrepentirse y no quiere que sus obras que anda haciendo sean reprendidas. Eso lo podemos ver en la misma Biblia, ya que el Evangelio de Cristo
conoce lo que hay en el corazón. Por eso es esta parábola que nos está enseñando a nosotros. Entendamos nosotros cuando llevemos la palabra a toda criatura, en donde quiera que esté la persona, vamos a encontrarnos con personas que tienen endurecido el corazón y que el malo viene y le arrebata la palabra y Cristo venga y se salve. Y Cristo lo sane del pecado y la muerte eterna. Condenación, en condenación por la eternidad que le espera a aquel que no tiene fe. Y podemos leer en Hebreos 11:6, ya que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que todos los que andan en el camino de la maldad, transgrediendo la ley de Dios, pecando, no están buscando a Dios como uno piensa, sino que Dios los busca a través de un sembrador, de la semilla, que es la palabra de Dios. Porque ya leímos que la palabra entra por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios no queriendo que nadie se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento. No quiere que perezcas en pecado y no te salves y no creas en la actualidad y te salve Cristo. No quiere que te acerques a la luz, porque tus obras sabe que te van a descubrir que andas mal, andas en pecado. Por eso aquí en Lucas 8, Jesús presenta la parábola del sembrador y antes de explicar los terrenos, deja una verdad profunda. El problema no es la palabra de Dios anunciada por el sembrador, porque la semilla es la palabra de Dios, sino en el corazón que la oye. Así como leemos en la plantilla, que nos dice, y esa es una evidencia que el corazón que la oye tiene el problema de no tener fe. Ya hemos leído mucho acerca de esa situación del corazón de esa persona. Y seguimos leyendo y tratar de que esa persona entienda que sin fe no puede agradar a Dios. Y si podemos leer en Hebreos 4:2, que dice que la palabra oída no les aprovechó por no ir acompañada de fe. Eso es lo que dice Hebreos 4:2. Por lo tanto, no puede agradar a Dios. Por eso el adversario de Dios y nuestro, el adversario de Dios es nuestro adversario de igual manera. Arrebata la semilla sembrada por el sembrador, o sea, nuestro Señor Jesucristo, en este caso, ¿verdad? Como dijimos. Aunque no quiere que nadie perezca, sino que procedamos al arrepentimiento, que se vea un cambio de vida de tinieblas a su luz admirable en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que esa persona que está en pecado haga frutos dignos de arrepentimiento, permaneciendo en el oír de Cristo para poder tener fe, para poder agradar a Dios antes que a los hombres de pecado, que lo pervirtieron y que lo llevan al pecado, para que perezcan también junto con otro. En pecado, Dios dice, arrepiéntete de esa tu maldad. Ahora volvamos leyendo en esta imagen la revelación que es para los que buscan entender, al preguntar lo que Dios dice en su palabra. Aquí vemos, número 1, que el que busca, encuentra. Y el que no busca, pues no va a encontrar nada. La pregunta es, ¿qué estamos buscando? ¿Andas con el adversario de Dios? ¿Qué vas a encontrar? ¿Maldad, pecado, cárcel, muerte, qué sé yo? Número 2, guárdate del mal, porque ese camino te llevará a la condenación. ¿Te puede condenar por esa tu maldad en la cárcel, de por vida por el pecado? Quizás. Y si llegas a perder tu vida que entregaste al adversario de Dios por el pecado que llevabas sin entender las consecuencias de tu decisión, el lloro y crujir de dientes te espera al ser condenado por Dios y tu alma en el infierno, que está preparado para el diablo y sus ángeles. Así que, sobre toda cosa, guarda tu corazón. Volviendo a la imagen, leyendo Proverbios 4:23, sobre toda cosa guarda tu corazón,
Solo guárdate de hacer mal para que no perezcas. Guarda tu corazón para que la palabra more en tu corazón y Dios te guarde del maligno en el que te encuentras. Solo algunos, en este caso, los discípulos preguntan, otros solo escuchan. Aquí comienza la diferencia espiritual entre uno y el otro, el que sí tiene fe y el que no quiere tener fe. Es por eso que los que quieren entender vienen a la luz. Entonces la revelación es para los que buscan el reino de Dios, el reino que tiene que vivir en el corazón de uno, aquí en la tierra, para poder recibir conforme hayamos hecho aquí en la tierra, tal cosa sea buena o sea mala. Como vemos y leemos Lucas 8 en versos 9 y 10, nos dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Es muy importante, ellos teniendo fe o queriendo tener más fe de la que les hace falta a cada uno, ellos preguntan. Y él dijo, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Vénganos tu reino de Dios. Nosotros deberíamos de decir eso en la actualidad, vénganos tu reino, que Dios more en nosotros, el reino de Cristo more con nosotros. Pero a los otros dice, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Aquí está el misterio. ¿Por qué será esto? Ya leímos. Ya que habíamos visto cómo la gente oye, pero sin fe, y rápidamente el diablo viene y arrebata la semilla, ¿verdad? Como vemos en la plantilla. Leemos que quita de su corazón la palabra, con el único propósito de que no creas y seas salvo. Pero otros, ¿cuántos oyen con necesidad de entender la parábola del sembrador? Otros, que son pocos quizás, ellos preguntan. Y así nosotros deberemos de ser, ya que si tenemos una pregunta, si no entendimos bien una cosa, nosotros debemos de hacer preguntas. Ser proactivos nosotros, ¿verdad? Estar así con cuidado para saber qué está pasando. Estamos hablando de vida eterna o condenación eterna, ¿verdad? Para entender ellos preguntan los discípulos, ¿qué significa esta parábola? El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Lucas 8:5. Y las aves del cielo la comieron. Cayó junto al camino. Cuando tú caminas, esa tierra se está endureciendo. Y esa persona representa ese terreno que está endurecido. Jesucristo le explica, ¿verdad? Como ya vimos en Lucas 8, verso 12, como leemos y queremos comprender. Y aquellos a lo largo del camino son los que han oído. Pero después dice, viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. El diablo conoce exactamente que la palabra tiene poder para salvar al judío primeramente y también al griego, como hemos hablado de esa predicación en Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvar al judío primeramente y también al griego. Dios y el diablo. Sabemos que la palabra de Dios tiene poder para salvar a la persona que anda en pecado. Para que pueda tener fe, si la palabra entra por el oír y el oír de la palabra de Dios, y de esa manera puede arrepentirse de su maldad, de los pecados en los que se encuentra, porque si no anduviera ahí, Jesucristo vino a los que están en pecado, a los pecadores, o sea, a todos nosotros, porque no encontró ninguno justo, ya sabemos. Sin embargo, en el verso de Lucas 8, verso 11, leemos que la semilla es la palabra de Dios, como ya lo hemos dicho. Porque nuestro Señor Jesucristo la interpreta, esa misma parábola, esa comparación que hace para que nosotros podamos entenderla. Y como esta semilla que cayó junto al camino, esa persona que representa ese terreno donde cayó esa semilla y que fue hollada, y vinieron los aves y el diablo dice que la arrebató
y se la llevó para que no crea y se salve. Esa es la semilla. Esa persona. Reciben la palabra con corazones endurecidos y el diablo quita de su corazón la palabra sembrada rápidamente. No le da permiso, no le da tiempo tampoco para que vaya a despertar de esa su maldad en la que se encuentra. Él no quiere que se salve, él tiene una definición, él tiene una meta, él no quiere que tú te salves y creas tampoco. Porque si crees en Cristo, te puede salvar, pero su objetivo del mal, del adversario de Dios, o sea, el diablo, de que tú no creas y no te salves. Porque el infierno es hecho para el diablo y sus ángeles. Y si no se pone bien con Dios, ahorita en vida, ponte a cuenta con Dios para que cuando muéramos pues, no nos den ese lugar de condenación eterna. Porque el objetivo del diablo, del adversario, es que tú no creas. La palabra no tiene efecto, pues, porque nunca penetra y se quita rápidamente. ¿Cómo va a crecer? Se quita rápidamente. Y como vemos y leemos en la plantilla, de igual manera, el camino representaba a aquellos que nunca escucharon la palabra con entendimiento. La palabra de Dios debe ser entendida antes que pueda realmente dar fruto. Una de las obras principales de Satanás es mantener a los hombres en la oscuridad. Con respecto a su entendimiento del Evangelio, como podemos leer en 2 Corintios 4, 3 al 4. Por eso es bien importante respecto al entendimiento del Evangelio. Pero si nuestro Evangelio, dice Pablo en Corintios, 2 Corintios 4, 3 al 4, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento para los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4, 3, 4. Satanás siempre acecha para estorbar la palabra, siempre. Acuérdense que él sí tiene un objetivo, él sabe lo que quiere, para que tú no te salves, no creas, no te acerques, no oigas la palabra de Dios. Es el problema. Él siempre tiene miedo de dejar la verdad, incluso en contacto seco y duro con la mente. Como podemos ver en la imagen, la acción del enemigo. Aquí vemos una explicación importante. El Evangelio es claro, pero no todos lo pueden ver. El problema no está en el mensaje del Evangelio, ni en el mensajero, sino en la condición espiritual del oyente. Como les dije, como una persona no tiene experiencia, él sabe que está en malos pasos. Y solamente para que pueda salir de esa su maldad en la que se encuentra, porque alguien lo pervirtió o porque le está haciendo caso al adversario, está encubierto. No es por falta de luz, sino por ceguera espiritual. No puede tener el Espíritu Santo. Está muerto espiritualmente. Está separado de Dios, de Cristo, porque el pecado te separa de Dios. El Evangelio está aún encubierto, dice la Escritura, ¿verdad? La perdición está ligada a la falta de revelación. No lo puede entender. Pablo conecta directamente la ceguera espiritual con la perdición. Quien no ve la verdad del Evangelio permanece en un estado de peligro eterno. Entre los que se pierden está encubierto. Todo por no querer escuchar. Y ese escuchar, ese oír debe de ser de la palabra de Dios para que pueda tener fe. Ya leímos, ¿verdad? Ya sabemos. Existe una guerra espiritual, pues, de otra manera, en otras palabras, por el entendimiento. Ya que muchos dirán otra cosa, pero este es el Evangelio de Cristo, porque Él es el sembrador. Está sembrando su semilla en la persona.
Y por esa razón usted debe de ver los textos bíblicos que estamos anunciándolos y están en conectados con ellos mismos, ¿verdad? Los textos bíblicos que le estoy dando. Por eso ese oír debe ser de la palabra de Dios. El texto revela también una realidad espiritual activa. Satanás actúa específicamente sobre la mente, no solo sobre las acciones que está haciendo. Por eso dice que arrebata la palabra. Arrebata y reclama pues que esa es propiedad de él, que no se tiene que ir con el otro. El Dios de este siglo cegó el entendimiento. Fue considerado hasta un Dios, fíjese, Satanás, porque él siempre ha querido ser como Dios. También le dice a los primeros hombres, cuando pecaron, no, si bien sabe Dios, dice, no vas a morir, desobedécelo, no vas a morir, sino que se te abrirán los ojos y serás como Dios. Pues Él es el que quiere ser como Dios. Y también ciertas personas, no nomás Él. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de muchas personas. Pues está encubierto el Evangelio para los que se pierden. Porque el Dios de este siglo le cegó el entendimiento. La incredulidad no es solo intelectual, es espiritual. La incredulidad no nace solo de la razón, sino de un entendimiento cegado. Por eso, discutir sin oración no produce conversión. Cegó el entendimiento de los incrédulos. El objetivo del enemigo es impedir que la luz resplandezca. Satanás no necesita destruir la Biblia. Le basta con impedir que la luz del Evangelio alumbre el corazón. También había tratado de destruir la Biblia en los primeros siglos. Sin embargo, la verdad los libertará. Nunca pudieron apagar, las tinieblas no pudieron apagar esa luz, la sabiduría de Dios que nosotros conocemos aquí en la Biblia. Él no quiere que te ha cegado el entendimiento de los incrédulos a ciertas personas para que no le resplandezca la luz del Evangelio. El Evangelio revela la gloria de Cristo. El Evangelio no es solo un mensaje moral, sino una revelación gloriosa de Cristo, quien es la imagen perfecta de Dios. El que no ama a Dios no lo conoce, porque Dios es amor. Él vino para salvar a todo aquel que se había perdido. He ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Por eso debemos de acercarnos al único que te puede perdonar de tus pecados y puedes andar en una nueva vida. Si te acercas a Cristo, si tienes fe, porque sin fe es imposible que tú agrades a Dios o que tú tengas el favor de Dios. La condenación eterna te espera a todos los que no oyen, creen en Cristo y se arrepienten de sus pecados, haciendo frutos dignos de arrepentimiento. La gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, solo Dios puede quitar el velo espiritual. Entonces vemos la importancia de entender, ya que ese pasaje bíblico nos lleva a depender totalmente de Dios. Solo el Espíritu Santo puede abrir los ojos espirituales y hacer resplandecer la luz. En una ocasión yo hablé con una persona, un amigo mío, en una ocasión, y ese amigo mío me dijo que si le podía enseñar la Biblia a ese que estaba ahí con él, un amigo de él. Y ese amigo de él estaba tomando. Y le digo yo, él no anda en sus 5 sentidos. ¿Cómo va? Él no tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Cómo le voy a enseñar? Y él oyendo dijo, no, yo tengo el Espíritu Santo, yo sé mucho de la Biblia y todo. Le digo yo, si tú supieras de la Biblia, estudiaras que los borrachos no heredarán el reino de Dios. No lo pueden heredar. Tienen que estar en luz, seguir a Cristo, andar en santidad. ¿Cómo yo voy a estar en Cristo violando las reglas de Cristo? Cristo dice, si me amas, obedece mis mandamientos. Y también dice, ¿por qué dices que me amas y no obedeces mis mandamientos? ¿Por qué?
porque el enemigo de Dios y de nosotros ha cegado el entendimiento del Evangelio. Y como explicación es que la salvación no ocurre cuando el Evangelio se oye, sino cuando la luz de Cristo rompe la ceguera del corazón. Vemos en esta plantilla también cómo el diablo actúa rápidamente, quita la palabra del corazón antes de que produzca fe. Ese es el problema. Y todo para que no crean y no se salven. Ese es su propósito. Tienen una actitud, una persevera en su propósito, ajeno a Dios, el diablo. Él sabe muchas cosas y muchas veces más que otras personas. Predicadores, más sabe. Él conoce a Dios. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Sí, pues bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Porque ellos saben que les espera, ellos ya no pueden ser salvados. El demonio ya no puede ser salvado. Está preparado el infierno para el diablo y sus ángeles, los que le sigan, o sea, los mensajeros de Satanás, en otras palabras, pues. El apóstol Pablo aquí enseña que si el mensaje del evangelio parece estar oculto o no es comprendido, no es porque falte claridad en él, sino porque está velado para aquellos que se pierden en el pecado, o sea, separados de Dios. Están. Toda la muerte es separación. Por eso, cuando los primeros hombres desobedecieron a Dios, pecaron. Y por esa desobediencia fueron separados del jardín del Edén. Es una separación de Dios, el pecado, con muerte espiritualmente. Y puede ser físicamente, porque el pecado te puede llevar a la cárcel, quizás, por andar tomando, quizás. Y más pecados, ¿eh? Hay muchos pecados. Y te puede llevar hasta la condenación eterna, a la separación de Dios eternamente, para el diablo y sus ángeles que siguieron, a esos mensajeros. Decía ese borracho, yo tengo el Espíritu Santo. Si tuvieras el Espíritu Santo te redarguía de pecado. Se entristece el Espíritu Santo que mora en vosotros. Él no se entristece si tú vas a tomar. Y Él te ayuda para que tú no andes en pecado. Por lo tanto, como tú dices, también decía que Él se tenía que tomar unas 2 hasta 3, dice, cada día, porque si no, no podía. Pues entonces el pecado se lo está llevando a la condenación eterna, el diablo y sus ángeles. Satanás, llamado aquí el Dios de este siglo, fíjese, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, limpiándoles ver la verdad y la belleza de Cristo, quien es la imagen visible del Dios invisible. Por eso digo yo que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Miren, Él vino, Él dejó su trono de gloria voluntariamente para morir por nosotros, los pecadores, el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo. Es el único. Y no se quieren acercar a Él para que sus obras no sean reprendidas. Si una persona no acepta la corrección, no acepta primeramente que está en pecado, ese corazón duro, si continúa duro en su vida, se perderá, sufrirá daño de perdición eternamente. Como leemos otra vez que sin fe es imposible agradar a Dios, porque no guardan la palabra en el corazón, porque no creen, son incrédulos, su corazón endurecido está. Quita la palabra de su corazón con la ayuda del adversario de Dios. Quita la palabra de su corazón con la ayuda del adversario de Dios, fíjense. Equivalente a ser cegado el entendimiento de tal manera que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, que tiene poder para salvar y se salven a todo aquel que cree. De esa forma no viene a la luz para que sus obras
sean reprendidas. ¿Cómo van a ir a que me digan que soy pecador? A que digan que yo soy esto y aquello y lo otro. Dios sabe lo que tú eres. No puedes esconderte del juicio venidero. Nadie puede esconderse del juicio justo delante de Dios, porque de tal manera está establecido para el hombre de que muera una vez, usted va a morir un día. Literalmente. Esta no es muerte espiritual. Y después de esa muerte literal, el juicio final. Está escrito para el hombre de que muera una vez y después el juicio final. Va a haber un juicio. No puedes huir de ese juicio. La única manera que tú vas a escaparte del juicio de condenación es oír de la palabra de Cristo y creer para que tengas fe y te puedas arrepentir de esa tu maldad. Y entonces puedas vivir una vida en santidad si le obedeces a Cristo, si permaneces en Cristo, no en tu maldad. Y de cualquier manera que hagan, todos compareceremos pues ante el tribunal de Cristo, tal cosa sea buena o sea mala, porque como podemos huir de la ira venidera, ¿cómo? He allí lo que siembras, vas a cosechar. Sembraste para la carne corrupción, de la carne recibirás la corrupción, la muerte eterna, condenación. En esencia, el Evangelio brilla con luz, la gloria de Cristo, pero el enemigo trabaja para nublar esa luz en los corazones de quienes rechazan la fe. Y solo cuando Dios abre los ojos espirituales, las personas pueden ver y recibir la verdad del Evangelio. Como podemos leer en la imagen, porque sin fe no hay salvación. Es imposible que agrades a Dios. Como ya hemos dicho, Caín no agradó a Dios, ni con su sacrificio, ni con su ofrenda, porque sus obras eran malas, eran del maligno. Esa es la razón. Esa es la razón. ¿Cómo? Les había pedido un sacrificio vivo, grato y agradable a Dios. Sin embargo, le dio un sacrificio muerto. También mató a su hermano, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que si tus obras son del maligno, no puedes heredar el reino de Dios. Necesitas acercarte a Él con un oído para oír lo que el Espíritu de Dios dice a las personas. Y volviendo a los que sí buscan entender la palabra de Dios, la cual es la semilla sembrada en las diferentes clases de corazón en la que cae la semilla. Esta es una clase de corazón. Las del junto al camino es una clase de corazón solamente. Está endurecido ese camino. En el corazón no quiere aceptarla porque no la entiende. Así como podemos leer en la imagen y querer entender las consecuencias de la parábola de Cristo, el sembrador, los discípulos preguntan y desean entender. Esas personas son las que Cristo se dedica a ellos, los que desean entender para que crean y se salven. Y el diablo para que no crean y se salven. Nunca se salven. Jesús revela los misterios del reino a quienes se acercan con humildad. Bienaventurados los que oyen las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ellos hallarán consuelo. Los que lloran. Las parábolas no confunden, sino que prueban el corazón. También Hebreos 4:2, como ya leímos, que dice que leyendo la palabra oída no les aprovechó por no oír acompañada de fe a algunos como Judas, ¿verdad? Si Judas no tenía fe realmente, no creía que Cristo resucitaría de entre los muertos, porque si los muertos no resucitan, en vano es todo lo que se predica. Cristo es el que era el que ha de venir, el Todopoderoso, y los que lo traspasaron harán lamentación por él. Señor mío y Dios mío, los incrédulos dicen. Dios la interpreta y concluye diciendo, Lucas 8:12, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven, como podemos leer en la imagen, porque el diablo roba la palabra rápidamente. Quita de su corazón la palabra antes de que dé fruto.
porque su corazón endurecido no recibe la palabra de Dios, que Cristo el sembrador sembró y no entendió, porque nunca buscó esa fe que entra por el oír y el oír por la palabra de Dios, como ya dijimos, que sin fe es imposible agradar a Dios, así como leemos. Vemos entonces que Dios no esconde la verdad, la revela a los que la buscan con sinceridad, así como leemos en la imagen, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Otra vez, acuérdense que es bien importante que tengamos fe. Sin fe no podemos, es imposible que agrades a Dios. Viendo, no percibimos algunas personas donde cae la semilla. Ver no es percibir. Oír no es comprender, porque puedes oír por un oído y se sale por el otro. También podemos oír, pero pesadamente. La semilla que cayó junto al camino es lo que es. Entender es asunto del corazón. Los que buscan con sinceridad se les agradece a todos los que escuchan la palabra de Dios en este caso, en este momento, para hacerla parte de nuestra vida y no solo oírla, sino debemos ser hacedores de la palabra de Dios. También se muestra que oír la palabra no garantiza salvación, sino sin el corazón, si el corazón no está dispuesto a recibirla, guardarla y obedecerla para que lleve fruto, el cual es el propósito de Dios. No le hagas caso al propósito del maligno, para que no crean y no se salven. La frase clave aquí es que no toda palabra oída es palabra recibida. Hoy muchos escuchamos sermones por mucho tiempo, quizás, pero pocos son transformados. Hay Biblia en las manos de muchas personas, quizás, o de pocas personas. Hay Biblia. Por los que no tienen Biblia, por eso yo pongo firminas para que usted pueda leer, si no tiene la oportunidad de tener su Biblia a la mano. Por eso se pone para que miren exactamente que lo que estamos hablando es la palabra de Dios. Esos son los sembradores también que Cristo manda a todos los que le obedecemos a Cristo, a llevar la semilla, a sembrarla en corazones de diferente clase de corazón. Este es el primer corazón, donde la semilla cayó junto al camino y ya estamos discerniéndola, estamos desenlozándola y estamos entendiendo por qué la gente no quiere entender o por qué no la entiende, porque tiene dureza en el corazón. Aunque tenga Biblia en las manos, tiene dureza en el corazón muchas personas también, porque nomás oyen. Eso no significa que vas a ser salvo por oír nomás. Tienes que tener fe, que es la certeza, la evidencia de las cosas que esperamos que no se ven. Esa es la fe. Jesús enseña que el problema no está en la palabra, sino en el oyente. El contexto bíblico vemos cómo Jesús enseña a una multitud. Todos oyen la misma parábola, la misma palabra de Dios, pero no todos entienden. Y he ahí, se quedan muchos, algunos se quedan ahí, nada más con oír. Y no la entienden. Bueno, hasta puedes estar felicitando al hermano de buen sermón. Puedes decir amén, amén. Como vemos, unos oyen, pero pesadamente. Y eso no significa que ya van a ser salvos. Podemos leer el asunto del tema en esta ocasión, ¿verdad? La diferencia no está en lo que se oye, sino en cómo oye la persona. Oye, pero no hace. Nuestro Señor Jesucristo dice que Lucas estaba evangelizando a Teófilo y dice: oh Teófilo, excelentísimo. Como ya muchos han tratado de anunciar la palabra de las cosas que han pasado y que son ciertísimas, también a mí me ha parecido enseñarte las cosas también. Está evangelizando una persona
Dice ella aquí que las cosas que Cristo comenzó a hacer y a enseñar. Lo que está pasando es de que Cristo te enseña con los hechos. Él comenzó a hacer y ya después a enseñar. Nosotros comenzamos a enseñar y muchas de las veces no hacemos. Así pasa con el oyente, que oye pesadamente. Oye, pero no tiene obras, no es hacedor de la palabra. La revelación es para los que buscan, pues, en otras palabras. Los discípulos dicen, ¿qué significa esta parábola? Observación del texto. Los discípulos preguntan, no se conforman con oír, reconocen su necesidad de entendimiento. Explicación doctrinal es que los misterios del reino no se descubren con curiosidad, sino con humildad. Las parábolas revelan a los que buscan y se ocultan a los indiferentes. Todos deberíamos de decir, vénganos tu reino y hágase tu voluntad, aquí en el cielo como en la tierra. Podemos otra imagen con pensamiento de aplicación en esta imagen y cómo podemos aplicarlo. Y la respuesta es preguntando, si no entendemos principalmente, ¿por qué? ¿Por qué no entendemos? Hay personas que oyen sermones por años, como digo, pero nunca preguntan. Por consiguiente, no sabemos si entienden. Lo que Cristo explica, le preguntan a Cristo. Y Él contesta. Y nos enseña a todos, porque en una ocasión le dijeron a Cristo, vosotros, Cristo es más, Cristo mismo dijo, vosotros me decís maestro. Y bien decís, porque lo soy. Maestro nuestro Señor Jesucristo. Por eso digo yo, Él es el sembrador y su semilla, la palabra de Dios. Jesucristo habla y decís bien, dice, porque lo soy, Cristo dice. Y en Juan 3, 1 y 2 lo confirma. Cuando aquel hombre, leamos en este texto la imagen, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, porque ya murió ese señor. Ese señor era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Quizás era el tiempo en que lo podía encontrar, ¿verdad? Porque Cristo realmente, como maestro, él estaba muy ocupado. Siempre andaba haciendo buenas obras porque él andaba buscando a aquellas ovejas perdidas, o sea, a todos nosotros, a los que reconocemos que somos pecadores. Y le dijo Nicodemo a Cristo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. De allí viene la palabra rabí, la explicación que es maestro, equivale. Porque dice que nadie puede hacer estas señales que tú haces, nadie puede, solamente Cristo, Dios, si no está Dios con él. Después hablaremos de este tema, ya que Nicodemo, un principal entre los judíos, hablaba por el pueblo. Y si leemos toda la historia de Nicodemo, por eso digo yo que más adelante vamos a estudiar los versículo por verso, porque ese Nicodemo que hablaba por los judíos, era un principal entre los judíos, no entendía a nuestro Señor Jesucristo. De igual manera como muchos no lo entienden. En ese momento, porque Cristo le dice, tú, maestro en Israel, y no entiendes. Si hablamos cosas terrenales y no entiendes, ahora qué será si hablara las celestiales. Vemos aquí la necesidad de entender. Si tenemos fe, si no vimos el entendimiento que se necesita a través del oír de la palabra de Dios, en otras palabras, el que no busca no entender, pues no va a entender. El que busca, encuentra. La pregunta es, ¿qué es lo que buscamos? Y si no preguntamos, porque ya había otra ocasión donde hubo una persona que leía al profeta Isaías y le dice Dios, acércate ese sí tiene interés de saber. Y se le acerca Felipe al eunuco y le dice, oye, si entiendes lo que lees, lo que estás leyendo. Y dice, ¿cómo? Si no hay quien me explicare. Dice que le rogó,
para que se sentara con él y le enseñara lo que estaba leyendo. Esas personas son los que obedecen a Cristo en la realidad. Los que tienen un interés. Le rogó: explícame, ¿de qué se trata este versículo? ¿De algún otro? ¿De quién? Al que lo lleva a un matadero, estaba hablando de la profecía de Isaías. Por eso les digo, esa persona que quiso entender, al entender, él hizo también. No se quedó ahí nomás. Ya entendí que debo de ser hacedor de la palabra. Voy a obedecer a Cristo, porque si lo amo, obedezco sus mandamientos. Y el obedecer comienza por el oír, para que tengas fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, con el propósito de que te arrepientas de tus pecados, de tu maldad que llevas. Es todo lo que está haciendo Cristo en esta parábola. Te está invitando a ti también. El que no busca entender no está listo para obedecer. Por lo tanto, hoy quiero mostrarte estas palabras que estamos hablando muy serio y importante, porque escuchar la palabra no significa necesariamente que estamos salvos, ¿ok? Podemos oír muchos sermones, leer la Biblia, incluso decir amén, 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 gloria a Dios, gloria a Dios. Y aún así no permitir que la palabra transforme nuestro corazón. Como leemos en Santiago 1:22, Dios nos dice a través: sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Santiago 1:22. En una ocasión Jesús reprendió a los saduceos y fariseos que eran hipócritas. Cristo les decía lo que era la verdad. Por eso no les agradaba, no les agradaba. ¿Y tú crees que se iban a acercar a Cristo para que sus obras fueran reprendidas? Mira, Él se acercó a ellos y les dijo: oh fariseos hipócritas, fariseos y saduceos hipócritas, les decía Cristo, hagan como dicen ellos en las escrituras, mas no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Lo que están leyendo es verdad, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen lo que dice la escritura, eso sí hagan, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Cristo mira el corazón de la persona, al que es hipócrita. Por eso les digo a todos, estimados oyentes, que se encuentran en cualquier lugar, que se encuentren. No le hace que sean poquitas personas. Donde están 2 o 3 reunidos haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, Cristo está en medio con nosotros. Lo que dicen en las escrituras es verdad, pero no hacedores de la palabra y solamente oidores en este caso. Pues así en la imagen leemos lo que dice. Ahora volviendo en Lucas 8, Jesús predica a una multitud. Todos oyen y escuchan la misma palabra, la misma parábola, pero no todos reciben el mismo resultado. Ahí está la clave, porque el resultado, por sus frutos se van a conocer. El propósito de Dios es de que tenga esa semilla crezca y tenga fruto. El resultado de cada persona va a ser si eres hacedor de la palabra o no, o solamente oidor. Si tienes un corazón endurecido, también se va a notar. El problema nunca fue la palabra, pues. El problema es el corazón que la oye, como dice Hebreos 4:2. Por la palabra oída no les aprovechó por no ir acompañada de fe. No puede tener fe. Es imposible agradar a Dios. Dios no esconde la verdad, pero si la revela a nosotros, nos la está revelando, el misterio del reino, el reino donde Cristo quiere reinar en tu vida. Restablece matrimonios, te saca del pecado, hace tanta cosa el evangelio de Cristo, pero todo comienza con oír de la palabra de Dios. Por eso digo yo que este
Este tema es incluido en anunciar la palabra de Dios como el Evangelio único, Salvador de Dios. Hemos de anunciar la palabra para toda criatura. La va a revelar al corazón que está dispuesto a entenderla. La semilla no falla, el corazón sí. La semilla es la palabra de Dios, como dijimos, como dijo Dios, pues, ¿verdad? Esa es la verdad central. La semilla es perfecta, nunca se cuestiona su poder, nunca se culpa al sembrador. También tiene enseñanza espiritual. La palabra siempre tiene poder para salvar. El problema nunca es el mensaje, el problema es dónde cae, en qué clase de terreno, en qué corazón está cayendo esa, como vemos en la filmina. Y la aplicación de nosotros es que no necesitamos una palabra nueva, necesitamos un corazón nuevo. Ahora Jesús describe el primer tipo de corazón, la que cayó junto al camino. ¿Cómo se explica? La semilla es pura, viva y eficaz. Es más cortante como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma. La semilla, la palabra de Dios, va a cortar el pecado. Por eso el diablo sabe que la palabra de Cristo tiene poder. Y su propósito es de que tú no creas y no te salves. Nunca se dice que la semilla esté dañada. La semilla no es el problema. El resultado depende del terreno donde cae. A pesar de que la semilla es la palabra de Dios, la palabra siempre tiene poder, pero no siempre encuentra lugar hasta que cae en tierra buena. Que esa va a ser para otra predicación. Estamos comenzando con la primera predicación. La semilla número 1, la semilla que cayó junto al camino, en el corazón que no está dispuesto, ya que la palabra de Dios es plantada en los corazones buscando continuar, ser regada para que pueda crecer, para que dé fruto. Ese es el propósito, ¿verdad? No es falta de mensaje, es falta de disposición espiritual. El corazón junto al camino. En el verso 12, los que oyen, 8:12, Lucas, Jesús enseñando, Jesucristo lo reconocido como el sembrador que es, porque es su semilla, pero todos los que obedecimos debemos también de ir y predicar el evangelio, o sea, la semilla en el corazón de aquellas personas. Si son corazones duros, ese es problema de la persona. Cristo nos manda, y eso es lo que estoy haciendo yo, anunciando su evangelio bendito de nuestro Señor Jesucristo. Jesús está enseñando a través de uno, de igual manera. Por eso dice, no se preocupen por lo que, cómo o qué vas a decir, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que habla en vosotros. Esto lo vemos en Mateo 10, 19 y 20. Mateo 10, 19 y 20. Nosotros debemos de sembrar en corazones, así que hemos de ayudar a que la palabra de Dios no sea arrebatada, sino número 1, entendida. Es el propósito, porque el del camino no entiende. Número 2, debe ser arraigada en Cristo, porque sin Cristo, sin fe en Cristo, no puede creer. Y sin fe es imposible. Tiene que ser arraigada en Cristo, o sea, que la palabra sea escuchada de la palabra de Dios, para que pueda tener fe y pueda agradar a su Creador, a Dios mismo, que es la imagen de Dios mismo. Número 3, debe ser fructífera, que lleve fruto. Si no lleva fruto, todavía le falta obedecerla. No se ha arrepentido de sus pecados, no toma en serio, no tiene fe, como Judas, el que entregó a Cristo, no tuvo suficiente fe. Porque para eso fuimos llamados, para llevar mucho fruto nosotros. ¿Cómo vas a llevar fruto si no tienes fe? Es imposible. El lema del tema número 1, la semilla que cayó junto al camino, fue porque le faltó entendimiento.
Hemos de tener mucho cuidado porque dice en el Antiguo Testamento, Oseas 4:2, 4:2 en adelante, creo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El conocimiento lo tenemos. Quizás también les faltó el entendimiento. Quizás también. Fue destruido porque le faltó conocimiento. No entendió. Nosotros lo tenemos. Ya no hay excusa. Dice, por cuanto tú desechaste la ley de tu Dios, yo también te dejaré, te sacaré del sacerdocio. No vas a ser un sacerdote. No vas a ser santo. No vas a estar en lo que Dios te puso aquí en la tierra. ¿Cómo vas a explicarle a uno si tú estás rechazando la ley de Jehová? ¿Cómo? ¿Cómo puedes anunciar su palabra si la estás rechazando? Te quita también del camino. Por eso el pueblo de Dios fue destruido en el Antiguo Testamento, porque le faltó conocimiento. Y dice, porque me olvidaste, yo también me voy a olvidar de tus hijos. ¿Qué es lo que pasa cuando rechazas a Dios? Tus hijos, tu descendencia, va a seguir el camino que llevas en pecado. ¿Decidiste andar en el pecado? Dios no te obliga, pero sí te dice a través de una persona que solamente quiere ayudar. Está obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos de anunciar su evangelio poderoso a toda criatura. Por esa razón, porque Él también se puede olvidar de tus hijos. Tus hijos, no le pones a Dios en el camino, que es Cristo, es la verdad, el camino, la verdad y el camino. Y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Cristo. Es el único medio que hay. No podemos, si ahorita lo rechazamos a Cristo, también Él se va a olvidar de tus hijos. Eso recuérdalo también. Más adelante hablaremos de estos versículos que estoy dando y ahorita le estoy dando una explicación leve, nada más. Está en Oseas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento y por olvidarte de Dios también Él se olvidará de tus hijos. Porque el alma que pecar esa va a morir. Ningún padre ni madre llevará el pecado de sus hijos. El alma que pecar esa morirá. La explicación es que este corazón, volviendo al tema, ¿verdad? Oye externamente, así como algo tiene oídos, por aquí él entra y por acá sale, quizás, ¿verdad? Por el oído. Por uno entra y por otro sale. Que con lobos anda a aullar se enseña, ya dijimos, ¿verdad? El dicho. O sea que se pervirtió porque hizo caso a uno que andaba en el adversario de Dios. Le hizo caso a ese. Nosotros debemos ser una luz, que nos enfoquemos a hacer el bien, pues, porque debemos obedecer a Cristo para que nuestros hijos vayan en camino, ¿verdad? Oye externamente, no recibe internamente, no lo recibe. Solamente entró y salió. Está endurecido su corazón por el pecado. Sin religión no tiene, quizás. Nunca no se acerca a la iglesia o a una persona que está enseñando desde su casa porque quiere obedecer el mandato de nuestro Señor Jesucristo y anunciar el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. No tiene religión esa persona quizás y vacío de Cristo, no tiene a Cristo porque no ha oído de Cristo lo suficiente para producir fe. Y sin fe y entendimiento. Si esa persona está sin fe y entendimiento, con distracciones, exceso de trabajo, sin tiempo para Dios, el tiempo que Dios te dio a ti, no tenemos tiempo, pues vamos a tener problemas. De eso se lo estoy diciendo, porque Cristo nos dice, hay indiferencia, incredulidad en el mundo,
rechaza la instrucción de Dios. Dice que no, el necio no teme a Dios. Al contrario, rechaza la instrucción de Dios. No hay temor de Dios. ¿Por qué será? Porque piensa que no va a ser destruido en un infierno. Pero nosotros los que creemos nos damos cuenta que toda rodilla se va a doblar ante Dios, quieras o no quieras. Estos versículos que estoy hablando de memoria, Filipenses 2, del 7 hasta el 11, ahí está un mandato de Dios. Eso lo vamos a estar viendo en otras predicaciones que tenemos aquí, registradas como en el evangelio, anunciando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el único Salvador del mundo. Vamos a hincar la rodilla y todos confesaremos que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria de su Padre. Todos, quieramos o no quieramos. Quizás va a ser muy tarde ya cuando lo confieses, cuando ya te mueras, porque lo vas a confesar. Te vas a dar cuenta de que Cristo es Cristo, Dios es Dios. Con nosotros, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Cristo es el verbo se hizo carne para poderte llevar a ti y a mí al arrepentimiento, primero a oír y creer. Ahora que debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, porque todos pecamos, ¿verdad? La palabra no penetra en muchos corazones, queda expuesta a ser comida la palabra por el adversario, como dice que viene el adversario, o sea, el diablo, para que no crean y se salven. La acción del enemigo en verso 12, en el 8:12 de Lucas. Vemos en la imagen lo que dice, ¿verdad? Dice, luego viene el diablo y quita la palabra del corazón. Y se explica que el enemigo actúa rápidamente. Claro que sí, porque él está decidido, él está firme, él sabe, él cree en Dios, que si la palabra penetra dentro, él puede salvarse y su propósito es de que no te salves y ni creas. No espera que la palabra haga efecto. Por esa razón, actúa rápidamente el enemigo. Su objetivo es claro, pues, para que no crean y se salven, como vemos en la filmina. La explicación concluyente es que Satanás no teme emociones religiosas. Teme la palabra guardada en el corazón. Sabe que la palabra de Dios es poder de Dios para salvar y también sabe más que muchos predicadores que no vigilan. Están distraídos en convivios sociales, creando secretarias para colectar y organizar comidas y deleites y de toda clase de cosas. No quieren obedecer al Señor tu Creador, a Dios nuestro. No quieren que el reino de Cristo reine en su vida de cada persona. ¿Cuántas personas no hay perdidas en el mundo? Ah, no, pero yo voy a seguir haciendo aquí. Esta señora se va a concentrar acá y cuando están cocinando, y allá el predicador hablando y allá cocinando, atendiendo acá a los niños, porque van a comer y eso no sirve de nada. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, las demás cosas van a ser añadidas. Para que no crean y se salven, acuérdense. Entonces Satanás roba la palabra, roba la fe, roba el arrepentimiento, roba la salvación. Por todas esas cosas que sean, que leamos en la imagen, porque sin fe es imposible, será. Sin fe en Cristo, sin fe en Dios, es imposible y todo lo que hagas será imposible. Sin fe. Se olvidan completamente muchos versos bíblicos, ya que muchos escuchan sin fe, no produce transformación. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Vemos y leemos en la imagen los textos bíblicos. Estamos dando un repaso porque ya estamos llegando a la conclusión muy pronto. La idea del corazón es el lugar donde la palabra debe arraigarse, ¿verdad? Segunda de Corintios 4:3 y 4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos,
así como leemos. La ceguera espiritual impide ver la luz del Evangelio. En Juan 3, 1 y 2 había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. El único maestro debemos de oírlo. Nicodemo reconoce la autoridad de Cristo y su señal divina. Cristo y fariseos, saduceos, hipócritas, hagan como dice en las escrituras, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen, solo oidores, no hacedores de la palabra. La enseñanza práctica de Cristo sobre la obediencia. Santiago 1:22 sobre la imagen. Sea hacedores de la palabra y no solamente oidores. Eso ya lo leímos. Y la aplicación es nosotros obedecer la palabra para que active la fe. También vimos que la verdad central del pasaje que escuchar no es creer. Creer no es automático. La salvación comienza cuando la palabra permanece para ser obedecida, permaneciendo en Cristo para ser comprendida, permaneciendo en Cristo para ser obedecida, ¿verdad? Para poder ser salvos, hermanos y oyentes, todos los que nos escuchan. Jesús enseña que la batalla espiritual comienza en el corazón que oye. Por lo tanto, como vemos en la imagen y leemos, Lucas 8, 9 y hasta el 12, nos confronta con una pregunta seria. ¿Qué tipo de oyente soy? ¿Uno que oye y olvida? ¿O uno que guarda la palabra con reverencia y obediencia? ¿O alguien que oye para tener fe de la palabra de Dios si permanece en Cristo? Va a tener fe. Y si sigue permaneciendo, se va a arrepentir y va a reconocer que pecamos para que Dios le pueda salvar de esa su maldad. Aquí en la vida y allá en la eternidad nos tiene nuestro Señor Jesucristo un lugar también preparado para uno, tal cosa sea buena o sea mala. Daremos razón de la esperanza que hay en vosotros. La oración correcta no es solo háblame Señor, sino prepárame para recibir lo que me hablas, aquí como vemos en la Filmina. El llamado final, el que tiene oídos para oír, oiga. Lo que Dios nos libre a nosotros del corazón duro que tenemos, algunos, de una fe superficial, el que está endurecido, el que no se acerca a Cristo. Un escuchar sin obediencia, como la semilla que cayó junto al camino, número 1, ¿verdad? Y nos conceda un corazón sensible. Queremos entender tu parábola, explícanosla. Queremos entender para poder obedecerla. Y Cristo te enseña a través de su escritura, a través de un siervo, también puede decirte, porque mi deber es enseñar lo que Cristo dice en su Biblia, que fueron escritas por hombres inspirados por Dios. Una palabra guardada, una fe viva, leyendo y concluyendo en estos versos, en Salmos 139, versos del 19 hasta el 24. Esta es la conclusión de la Biblia. Estos versos debemos de leerlos y seguirlos leyendo para todas las personas que tienen un corazón como los que ya discernimos aquí a través de la Biblia. Dice Salmo 139, versos 19 hasta el 24, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque Dios va a hacer morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Los malos dicen blasfemias contra Dios.
Tus enemigos toman en vano tu nombre. Fíjense. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Por eso nosotros debemos anunciar el Evangelio a todas esas personas que son adversarios de Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Así debemos de decir. Y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 19 hasta el 24. Compartan este video con otros y los suyos también, así pueden anunciar el Evangelio a toda criatura. Y dejamos estas imágenes conclusivas para reflexionar y entender si contestamos a estas preguntas que hicimos en la prédica, y que Dios nos siga bendiciendo en este caminar en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, con la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Bendiciones para todos los suyos, y que Dios nos siga bendiciendo. Compartan este video si les gustó. Y vamos a seguir para la siguiente ocasión, para la siguiente semilla que cayó entre piedras. Ya habíamos dicho que esta semilla fue la que cayó junto al camino, que también tenía un corazón endurecido. Vamos a saber, a discernir y desenlozar y entender la semilla número 2 que cayó entre piedras. Que Dios nos siga bendiciendo. En el nombre de Cristo sea la paz con todos nosotros. Amén.